por esta gran oportunidad que nos concede en este día de poder seguir con nuestro estudio intensivo del libro de los Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 13 y hasta el versículo 20 en esta preciosa tarde. A esta enseñanza le vamos a llamar la seguridad de sus promesas. La seguridad de sus promesas. Y vamos a leer el capítulo 6 del libro de los Hebreos, del versículo 13 en adelante. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. Escucha esto que es muy interesante. No pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, y bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, escuche esto, esperando con largura de ánimo, alcanzó las promesas, o alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por algo mayor que ellos juran, a fin de que todas sus controversias sea a través del juramento su confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente, según el orden de Melquisedec. Bueno, creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender en esta porción, que estoy seguro en esta tarde vamos a poder disfrutar. Y es cómo puedo saber lo que le gusta a Dios o no le gusta, o cómo puedo saber si lo que le estoy pidiendo a Dios es realmente su voluntad. Y quiero que en esta ocasión entendamos que la Biblia nos la dio Dios para que nosotros aprendiéramos a relacionarnos con Él, aprendiéramos a orar, aprendiéramos a dirigirnos hacia Él, dirigir nuestras vidas, y para que nosotros aprendiéramos y descubriéramos cuáles son sus promesas. O sea que en el aprendizaje de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Y todo esto nos lo dejó Dios para que aprendiéramos, para que descubriéramos sus promesas, para que supiéramos orar, para que le sepamos pedir conforme a su voluntad. Y si ustedes, o cada uno de nosotros, los que estamos aquí, si ustedes no conocen la Biblia, nunca van a poder a pedir y a dirigirse según su voluntad. Y va a ser muy poco lo que ustedes reciban de Dios. Por eso es importante el conocimiento. Porque la Biblia nos la dio Dios primeramente para que lo conociéramos a Él, número uno. Y Él, a través de este conocimiento, quiere bendecirnos. Y Él quiere que aprendamos y sepamos que sus pensamientos
hacia nosotros, o sea, hacia el hombre, dice la Biblia, son pensamientos de bien para nuestras vidas. Pero, pues a veces a lo mejor vivimos de una forma, a lo mejor muy alejada de Dios. Puede ser que sea una forma muy paupérrima, probablemente hasta como pordioseros espirituales, y Dios no quiere que nosotros vivamos así, porque no conocemos su gloriosa y preciosa palabra, que es la que tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder tener todas las bendiciones y todas las promesas de Dios a nuestro alcance. Vamos a ver en esta noche la seguridad de las promesas de Dios, y es aquí donde nos vamos a enfocar para poder sacarle provecho a la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a ver de una forma tan profunda y maravillosa como Dios nos garantiza que lo que Él ha dicho, que lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una sola palabra de la Biblia no puede fallar. Eso es lo primerito que tenemos que poner en nuestras mentes. Dice, donde estábamos leyendo en el versículo 13, porque prometiendo Dios a Abraham, escuche esto que es interesantísimo, prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y nos dice que cuando Dios le dio a Abraham una promesa, Dios, no pudiendo jurar por otro, alguien que fuera superior a él, juró por sí mismo. Porque existirá alguien mayor que Dios. Por eso es que juró por sí mismo. No como nosotros, te juro por mi madrecita, que es lo más grande que tenemos, o te juro por Dios. No habiendo alguien mayor que Dios, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Es una promesa, Génesis 22, de 16 al 18, donde habló esto precisamente con Abraham. Encontramos en primer lugar que se introduce a Abraham como el ejemplo más grande de dos cosas muy importantes. Número uno, tenemos desde el punto de vista humano a un hombre tan grande en la fe que fue Abraham, en la confianza con Dios, y que él tuvo a Dios verdaderamente de una forma profunda, de una forma espiritual, de una forma sabia, muy dentro de su corazón, y le tuvo toda la confianza a Dios de que Él iba a cumplirle todo lo que le había prometido. De tal manera que la Biblia le llama a Abraham no solamente el padre de la fe, sino el padre de todos nosotros. Romanos 4:11 y Gálatas capítulo 3, versículo 7 confirman que Abraham es, óigame bien, el padre de la promesa que Dios le hizo a él miles de años atrás. Por eso se le llama el Padre de todos nosotros. Y no solamente es nombrado el Padre de todos nosotros, sino que también de su simiente vendría el Mesías. Y Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Absolutamente todas las naciones. Sería una bendición que correría a través de todo el mundo, una bendición
que nos vino a alcanzar a nosotros hasta este tiempo con esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo: tú vas a ser el núcleo y el origen de todas, absolutamente de todas mis bendiciones hacia las naciones y hacia las generaciones. Y cuando es que Dios le hace esta promesa a Abraham. Si ustedes y yo hiciéramos un análisis del momento en el que Dios le hace esta promesa a Abraham, era cuando Abraham y Sara no podían humanamente poder cumplir la promesa que Dios les estaba haciendo, humanamente hablando. Dios le hace la promesa a un ser humano cuando todas las posibilidades humanas eran imposibles, o sea, no existían esas posibilidades. Dios le está hablando a un hombre que no tiene posibilidades ni biológicas, ni psicológicas, ni tampoco Sara, porque dice la Biblia que ya se le había pasado el tiempo de las mujeres. Su matriz estaba completamente muerta para que se pudiera cumplir esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Vemos entonces que las posibilidades desde el punto de vista humano eran imposibles. Pero vamos a aprender en esta tarde que las promesas de Dios nunca son en nuestro tiempo. Número 2, y es imposible que las promesas de Dios fallen. Aquí vamos a aprender dos cosas importantes. Las promesas de Dios nunca, absolutamente nunca son en nuestro tiempo. Y tampoco es imposible que las promesas de Dios fallen. Dice en el versículo 13, precisamente hablando de esta promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios decía al principio, no podía jurar por otro mayor y tuvo que jurar por sí mismo. ¿Por qué? ¿Habrá alguien que pudiera superar a Dios? No hay nadie mayor y no pudo jurar por alguien mayor que Él. Nosotros, por ejemplo, ya le mencionaba al principio, tenemos la costumbre de que cuando hacemos una promesa siempre buscamos la forma de anteponer en el juramento que sea alguien mayor que nosotros o alguien en que nosotros podemos recargarnos para que este juramento pueda una persona confiar en él. Cuando Dios nos dice te prometo, se tiene que cumplir por la simple y sencilla razón de que Dios no es un Dios que miente. O sea, es imposible que Dios mienta. Es imposible que en la Biblia haya algo que pueda ser falso. No van ustedes a encontrar un solo verso en la Biblia que no fuera realidad. Y si fuera así, entonces negaría el carácter de Dios. Destruiría el carácter de Dios, destruiría su santidad, destruiría su justicia y destruiría su verdad. Aquí es donde nosotros vamos a tratar de comprender esto que es muy importante. Tenemos que entender la seguridad de las promesas de Dios. Todo lo que proviene de Dios es puro. La Biblia dice que es la palabra de Dios refinada en horno, purificada 7 veces. O sea que vemos que en la Biblia y en todas las promesas que contiene no hay nada perverso ni torcido, sino que Dios
en todos sus tratos con el ser humano ha sido siempre justo. Siempre ha sido justo. Siempre ha sido sabio. Siempre ha hablado la verdad. Por eso es que cuando Dios siempre ha hablado la verdad, Él no tiene necesidad de pedirle perdón a nadie, porque Él es la verdad. ¿Saben ustedes que Cristo jamás le pidió perdón a nadie? ¿O ustedes han encontrado un versículo en la Biblia donde le digan, perdónenme, que les dije momias a los fariseos? O que les dije paredes blanqueadas, o les dije víboras. ¿Verdad que no hizo eso Jesús? Vemos entonces que Él jamás pidió perdón por lo que había dicho. Bueno, les dijo paredes blanqueadas, ¿verdad? En una ocasión. Es que si Él lo hubiera hecho, Él destruiría su carácter, su veracidad, su verdad, su santidad y su justicia. Óigame bien. No iba Jesús a decir, ¿saben qué? Es que se me salió, perdónenme. ¿Saben por qué? Porque simplemente era Dios el que estaba hablando y lo que salió de su boca es siempre la verdad. Así de sencillo. En el capítulo 3 de Gálatas vemos que fue tan segura la promesa a Abraham, que fue tan garantizada, que ustedes y yo, miles de años después de Abraham, somos nosotros la confirmación. Escuche bien esto, que es muy importante, muy interesante. Ustedes y yo somos la confirmación y estamos corroborando lo que Dios le dijo a Abraham. Vemos entonces que si somos nosotros la confirmación y la corroboración, entonces quiere decir que Dios no le mintió a Abraham, porque tú y yo somos la simiente de Abraham, así como quedó registrado en el capítulo 22 de Génesis. Y esto resume la esencia de la promesa de Dios cuando lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 3, y vamos a ver del versículo 6 al versículo 9, donde dice, como Abraham creyó a Dios, escuche esto, le creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Entonces dice el versículo 7, sabéis por tanto que todos los que son de la fe, los tales son hijos de Dios, o hijos de Abraham, perdón. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, o sea, a los que no éramos pueblo de Dios, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego, los de la fe son benditos por el creyente Abraham. Escuche esto, qué interesante. Vemos aquí algo precioso y vemos la gran promesa que Dios le hace a Abraham. Versículo 14. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles en Cristo Jesús. Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Y luego nos vamos hasta el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham somos nosotros. Conforme a la promesa. Vea usted, versículo 29. Conforme a la promesa somos los herederos. Aquí vemos, Dios no le mintió a Abraham. Le dijo que multiplicaría su simiente, que sería como las estrellas, que sería como la arena del mar. Y Dios le cumplió a Abraham. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Óigame bien, algo precioso, que vemos una excelente promesa. O sea que los
gentiles son los verdaderos hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque siguen su ejemplo de fe. Por eso, porque siguen su ejemplo de fe. Y vemos que a través de la historia que Dios ha dicho la verdad. Y por eso, cuando yo recibo la verdad de Dios, después de miles de años, la bendición de Abraham me pertenece. La promesa que Dios le hizo a Abraham me pertenece. Y es que dice Dios, te quiero bendecir. Quiero bendecir tu entrada, quiero bendecir tu salida, quiero bendecir tu hogar, quiero bendecir a tu esposa, quiero bendecir a tu hijo, a tus hijos, y todo lo que toques será bendecido. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Pondré mi mano sobre tu vida, óigame bien, y entonces es ahí donde nosotros comenzamos verdaderamente a apropiarnos de las promesas que Dios nos ha hecho ya a nosotros en este tiempo, recibiéndolas así como lo hizo Abraham. Quiere decir entonces que son nuestras las promesas y que tenemos que apropiarnos de ellas. Tenemos que apropiarnos de ellas. En el versículo 15 del capítulo 6 que estamos estudiando, en el versículo 15, y así esperando con largura de ánimo alcanzó la promesa. O sea, habiendo esperado con paciencia. Escuche esto, nadie en esta noche va a recibir nunca nada de Dios. O sea, no hay una sola promesa de Dios en la cual no necesitemos que sea probada nuestra paciencia. La paciencia es la palabra macrotumeo con K y significa tres cosas. Soportar significa también no darse por vencido y significa no ceder. O sea, no ceder, no retroceder absolutamente para nada. Por eso, cuando una persona se convierte a Cristo, desde ese momento en que se convierte a Cristo, ¿qué cosa es probada en esa persona? Inmediatamente después de que se convierte a Jesús, es probada su fe. Y como es probada la fe de una persona, Dios permite inmediatamente, escuche esto, inmediatamente que sea perseguida, y comienzas inmediatamente a tener presión de tu familia, empiezas a tener presión del mundo, y esta presión, dice la Biblia, es la que produce paciencia en nosotros. Así es la Biblia. Esto lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Vean ustedes que una persona que se entrega a Jesús, desde el momento en que se entrega a Cristo, comienza a tener ese tipo de presiones, de persecución, para que no continúe hacia adelante, para que desfallezca, para que no camine, para que no avance, para que se detenga en el crecimiento espiritual que su vida necesita para poder desarrollarse. Pero ya sabemos lo que significa paciencia. Es soportar, no darse por vencido, no ceder. Y esto es lo que te puede a ti garantizar que vas a poder alcanzar la promesa de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice de esta manera:
El apóstol decía, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche esto, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué es lo que produce la tribulación? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahí es donde un cristiano comienza a desarrollarse en Cristo Jesús. ¿Por qué sufrimos este tipo de presiones? Porque nos volteamos y le dimos la espalda al mundo y nos entregamos a Cristo. Y desde ese momento comienza el enemigo a buscar y a idear la forma de destruirte para que no avances, para que cedas, para que te detengas, para que no soportes, para que no aguantes con las presiones y digas, mejor ahí nos vemos, que Cristo ni que nada. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios es importantísimo, porque es la única forma en la que tú vas a alimentarte, vas a fortalecerte y vas a poder estar fuerte. Por eso es necesario que la Biblia esté siempre en funcionamiento en nuestras vidas. Nunca te apartes de ella, manténla siempre viva en tu corazón y en tu vida diaria. Dice aquí el apóstol que por eso estamos en todo tribulados, mas no angustiados, ni tampoco desamparados. Por eso, cuando ustedes y yo vemos este tipo de versículos en la Biblia, vemos entonces que la paciencia es una virtud imprescindible en la vida cristiana. Es imprescindible la paciencia, porque dice la Biblia que en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Vean ustedes cuántas veces es mencionada la palabra paciencia en el libro de los Hebreos. Lo vemos en el capítulo 6, versículo 12 del libro de los Hebreos, donde habla de la paciencia. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué es lo que heredan? Las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, quiere decir que con la paciencia es precisamente como se heredan las cosas que Dios nos ha prometido, por la fe y la paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque la paciencia os es, a ver si puede, a ver si lo logra. No. ¿Qué dice que es la paciencia? Necesaria. Hebreos 10, 36. Porque la paciencia os es necesaria para que habiendo, óigame bien, hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si queremos pertenecer a la simiente de Abraham, tenemos que aprender estos principios que la Biblia nos enseña para poder heredar la promesa, que es lo que nosotros tenemos, porque ya entendemos que la promesa de Dios es segura. Dios no miente, Dios no ha mentido. Es imposible que Dios mienta. Entonces, la paciencia es necesaria. Capítulo 12, versículo 1 del libro de los Hebreos, donde dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando
todo el peso de pecado que nos rodea, que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. La idea es que nosotros tenemos que correr con paciencia. Y la razón es porque por naturaleza nosotros somos impacientes. Siendo que nuestra vida es como un vapor que se desaparece sobre esta tierra. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos correr con paciencia esta carrera. Veamos algo muy interesante para poder y buscar la forma de poder ilustrarlo y comprenderlo. Nosotros estamos aquí en la tierra por muy poco tiempo. Muy poco tiempo. La Biblia dice que la vida del hombre es como un vapor que se desaparece, como la hierba que crece, se pone bonita, florece, después se marchita y se desaparece. Así es la vida del hombre sobre esta tierra. Y por naturaleza, sabiendo y entendiendo que nuestra vida es tan corta, somos impacientes. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que vemos que el diablo siempre trabaja a corto plazo. Por eso muchas personas se impacientan por querer vivir como Pancho López a los 8 años y ya ser abuelo. Entonces, para que nosotros podamos entender el proceso de Dios, necesitamos paciencia. La vida es muy corta sobre la tierra. Y el diablo trabaja, óigame bien, a corto plazo. Por eso emplea toda la astucia que pueda para que ustedes se impacienten y quieran irse desbocadamente por el mundo, querer experimentarlo todo, tener riquezas, fama, querer hacer, deshacer, jovencitos ya entregados a las drogas, al sexo, al alcoholismo. ¿Por qué? Porque quiero vivir la vida. Se aceleran. No saben el tiempo tan corto que estamos aquí en la tierra. ¿Saben por qué el enemigo se encarga de eso? Porque él trabaja a corto plazo. Sin embargo, Dios trabaja a largo plazo. Porque todo el placer, todo el poder, todo el reino que pudiéramos nosotros alcanzar en esta tierra es, escúchenme bien, a corto plazo. Aún todas las cosas que pudiéramos lograr y alcanzar en esta tierra son a corto plazo. Y esta vida va a durar muy, pero muy poquito. Y Dios nos dice, espérate, tranquilízate, tranquilo, no peques, cuídate. Soporta hasta el fin, no desmayes, esfuérzate y a su tiempo vas a poder ver el fruto. Por eso la Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, que a su tiempo cosecharemos si no hubiéramos desmayado. O sea, tenemos que aprender a hacer lo correcto. Que a su tiempo vamos nosotros a poder ver la cosecha, vamos a poder ver las bendiciones, vamos a poder darnos cuenta que el tiempo sobre la tierra era muy corto. Pero el ser humano por naturaleza y por la naturaleza autodestructiva que tiene, quiere todo rápido. Por eso tenemos que aprender a tener calma, paciencia. Así le dijo Cristo a Marta: Marta, tranquila, relájate, acuérdate, no te aceleres, no quieras hacer mucho. ¿Sabes quién es el mejor lugar? Tu hermana. Marta ya andaba por otro lado y su hermana a los pies de Jesús.
Qué preciosa es la Biblia. ¿Sabía usted que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene úlceras? Vemos entonces que la tribulación, las presiones, van a producir en nosotros paciencia. Y por eso es que el hombre es asediado constantemente, y por eso es que está enfermo de esa parte tan importante de su vida, por la impaciencia, por la presión, por el sistema de vida, por todo lo que está pasando. Y es que vemos que todo esto es lo único que Dios va a utilizar para que pueda producir en nosotros paciencia. Y vemos también que la Biblia nos enseña algo muy importante, donde dice que las cosas que antes fueron escritas, Romanos 15:4, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir entonces que también la Biblia produce esa paciencia en nosotros. La Biblia, la palabra de Dios. Cuando estés intranquilo, cuando estés falto de paz, cuando no hayas que hacer, abre la Biblia y comienza a leerla. Las cosas que están aquí escritas, dice Romanos capítulo 15, versículo 4, que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación, imagínense usted leyendo la Biblia y está recibiendo consolación de Dios, como si Dios le estuviera hablando a su vida a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Traen consolación, o sea, la palabra de Dios no solo informa a los cristianos sobre cómo soportar, sino que también nos alienta en el proceso. Por eso, sin las promesas, escuche esto que es importantísimo, sin las promesas claras y palpables, las verdades verídicas de la palabra de Dios, el creyente no tendría ninguna base para poder abrigar ninguna esperanza. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia lo enseña claramente, la Biblia lo dice, la Biblia claramente nos enseña a nosotros que Dios nos hizo promesas, y cuando usted la abre, cuando usted comienza a leerla, empieza a descubrir esas promesas. Cuando escudriña la palabra de Dios, comienza a disfrutar de lo que la Biblia tiene. En Efesios capítulo 2, versículo 12 dice que nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo. Antes de conocer a Jesús, estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso quiere decir que cuando nos entregamos a Cristo, algo tiene que haber pasado. Algo precioso debe haber pasado en su vida. Cuando usted leyó la Biblia, cuando Dios se reveló a su mente y a su corazón, tiene que haber pasado algo importante en usted, por el conocimiento de la palabra de Dios. Vemos entonces que hay dos razones para que alguien pierda la paciencia. Número uno, son personas que no quieren soportar las pruebas que están atravesando en este momento, quizás en el momento apropiado, en el momento en que llegan esas tribulaciones a sus vidas. Y número dos, se lo voy a repetir otra vez, dos razones para que alguien pierda la paciencia.
¿No quiere ser atribulado? Número 2, casi no tiene tiempo para leer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque solamente la Biblia y las presiones son las que nos dan paciencia. En Apocalipsis 14:12, escuchen algo interesante para que podamos aprenderlo en esta noche. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí, en el conocimiento, en la palabra de Dios. Cuando la lees, cuando estás atento a las noticias del cielo. Eso quiere decir entonces, y les voy a decir algo muy importante que puede ser relevante para ustedes y para mí como hijos de Dios. Eso quiere decir entonces que solo los cristianos pueden soportar al mundo. Es increíble. Solo los cristianos pueden soportar burlas. Solo los cristianos pueden soportar vituperios, persecución. Solo los cristianos lo pueden soportar. Imagínese usted lo interesante que es Dios con nosotros. Yo no sé, a veces digo, ¿cómo es que Dios ha sido tan bueno con nosotros? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que vieron. No, perdón, estoy equivocado. Versículo 12, 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Por la palabra de su testimonio. ¿Cómo nosotros podemos vencer? Por la palabra que hemos recibido de Dios. Y este ejemplo de que cómo solo los cristianos pueden soportar, esto lo vimos en el tiempo de las persecuciones. Los cristianos estaban en sus casas y llegaban los soldados romanos, los apresaban con sus hijos, con su esposa, con su familia, los llevaban a las prisiones sucias, violaban a sus mujeres delante de ellos, los guardaban en el Coliseo, en prisiones donde me imagino hasta escuchaban rugir a los leones para que a la madrugada siguiente ellos se enfrentaran a esos leones. Y los cristianos enfrente de Nerón y del César no se rendían. Escúcheme bien, no se rendían, no se doblegaban, no se echaban para atrás. Dice la Biblia que daban sus vidas cantando, agarrados de la mano, cantándole a Dios. Y estaban el Nerón y el César, bueno, pero ¿por qué cantan? ¿Por qué no se dan por vencidos? ¿Qué es lo que tienen? Dígame usted, dígame usted, ¿qué sucediera si usted tuviera que enfrentarse de una manera como ellos lo hicieron y que su fe fuera probada como fueron probada la fe de ellos? ¿Qué haría usted? Como lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué haría usted? ¿Se doblegaría
o estuviera dispuesto a dar su vida por Cristo. Acuérdese, el diablo trabaja a corto plazo. Cuando usted pueda entender que Dios trabaja a largo plazo y el diablo a corto plazo, yo me imagino que en ese momento usted va a tomar fuerzas y va a decir, estoy dispuesto, porque es por solo un poquito de tiempo el que voy a sufrir. Vengan los leones. Vemos entonces cómo Abraham tenía todo en su contra para darse por vencido. Y esto es lo opuesto a la paciencia, darse por vencido. Todo estaba en contra de él, o sea, desde el punto de vista humano no había posibilidades. Sin embargo, dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, vean ustedes lo que sucedió con Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Escuche el versículo 9, qué precioso. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años. Y 25 años tardó la promesa. Ni la matriz de Sara muerta. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que le había prometido era también poderoso para poder hacerlo. Por lo cual también se le atribuyó a justicia, y no solamente por él fue escrito que haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. O sea, a pesar de todo lo que tenía en contra de él, no se debilitó en la fe, sino antes al contrario, se fortaleció en la fe, porque la presión produce paciencia. Ustedes tienen que experimentar en sus vidas. No se los puedo yo dar, ustedes lo tienen que experimentar. Y si no pasan esa prueba, entonces quiere decir que no están siendo fieles cristianos. No se debilitó la fe, antes se fortaleció en fe. Mientras más contacto tengas con la Biblia, más fortaleces tu fe. Óigame bien, entre más te fortaleces en la palabra de Dios, entre más la lees, entre más te relacionas con ella, entre más y más y más te metas en ella, más vas a fortalecerte en la fe. No hay otra forma, no hay otro sistema, no existe otra manera de poder hacerlo, solamente a través de esto. Entonces, en esta porción que leímos encontramos dos cosas inmutables que Dios hizo con Abraham. Son el juramento de Dios y número dos, las promesas de Dios. La palabra inmutable significa que no puede estar sujeto a cambio. Eso es inmutable. Dios les dijo, los voy a bendecir, lo prometo y lo juro. Dos cosas inmutables que Dios juró. Ya entendimos. Son el juramento de Dios y las promesas. Pero sin embargo, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, óigame bien, a
a pesar de esas dos cosas, Dios, de esas dos cosas inmutables, Dios agrega algo más en el nuevo pacto. Y es el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y la promesa de su Espíritu Santo en nosotros. Y no solamente notamos esto, sino que nos hizo templos y moradas de Él. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia que nos dio más abundantemente a nosotros aquí en este tiempo que en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ellos solamente experimentaron el Espíritu Santo, pero no como una morada. Cuando Sansón le llegaba el Espíritu Santo, agarraba al león y lo destrozaba. Eran experiencias temporales. Cuando David era lleno del Espíritu Santo, se enfrentaba al oso y el león, y eran experiencias temporales. Óigame bien, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios le da el juramento, las promesas, y a nosotros nos añade el sacrificio de Cristo y, óigame bien, la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso vemos aquí en este capítulo que Cristo es superior en todo a los ritos y ceremonias del pacto antiguo. Es la mejor seguridad que tenemos, como un ancla. Nuestra vida no se va a mover. Nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor, está bien anclada en Él. Y Cristo dijo: sin mí nada van a poder hacer. Tienes que estar anclado en mí, tienes que estar fortalecido en mí, tienes que estar bien agarrado de las promesas de Dios. Y por último, vamos a leer Romanos 8, capítulo 37 al versículo 39, donde dice: antes, en todas las cosas hacemos más que vencer. Subraye usted: más que vencer, por medio de aquel que nos amó. O sea, tenemos las ventajas, las posibilidades amplias, claras, específicas para poder lograrlo. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las promesas de Dios son seguras. No hay nada que temer. Tenemos una plena seguridad que Él va a cumplir lo que nos prometió. Él nos prometió un lugar cerca de Él. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Yo les prometo que antes de meterlos a ese lugar, los voy a transformar para que sean semejantes al cuerpo de mi gloria. Son las promesas de Dios. Esperemos con paciencia hasta la venida de Jesucristo, que nos queda muy poco tiempo en esta tierra. Pónganse de pie. Ahí disculpe si me alargué un poquito. Pero es necesario a veces.